ventaja, pues tiene un físico más grande que el común denominador de las mujeres que juegan tenis. Well, I think I'm taller and stronger than most other women, but there are a few women that are taller and stronger than I am, like Betty Stover and Terry Holiday, bigger and heavier than me. And I don't think that strength is such a big thing in tennis anyway. And I don't think there's such a big difference between playing men and playing women. La primera presencia ilustre de una transexualidad fue la de René Richards, tenista, vino a jugar a la Argentina. No había una gran diferencia, compitió bien, estuvo entre los 10 mejores del mundo, ganó torneos, pero no es que arrasó con el mundo. Lo que quería preguntarte es si vos, digamos, chequeaste y rechequeaste que era una cuestión de discriminación o una cuestión que viste que hay diferente potencia entre el hombre y la mujer. A young woman has become the first transgender footballer to be allowed to play professionally in Argentina's top division. Mara Gómez, estamos hablando de la primera futbolista trans. Con el 7 del Villa San Carlos a la espalda, Mara Gómez. La futbolista transgénero Mara Gómez A quedar en las páginas de los libros de historia como la primera jugadora trans. Insiste Mara, Mara. Falla lo autorizó. Eso no debieron aceptar. Bueno. ¿Por qué? No por razones de sexo. Es mujer por el documento. Es que no es mujer. Bueno, Pero bueno, hoy así. esto va a traer problemas en el futuro. Uno de los problemas es esto. Y estamos hablando del problema. Es que el problema que esto ¿Cuál es el problema? El problema otra fuerza. El problema es que también puede trasladarse a otro deporte. Chicos, ¿no viste la pelea de varón y mujer de la MMA que la mujer lo cagó a palo? No, Es el mismo tema de la sexualidad, el mismo tema. No. No, hay diferencias físicas que hay que no tienen solución con un tema de cambio de género. Pero Es como, ¿y con la edad jubilatoria qué hacemos? Vida trans en ganar una carrera en la Argentina, pero sin embargo, a pesar de ser una ganadora, tiene que vivir entre la ignorancia y el prejuicio, Carla. Sí, son un gris. En el deporte en general hay distintas disciplinas, ella es corredora, pero esto sucede en todo el mundo, ¿no? Es como algo que se está empezando a ver, que se está empezando a hablar, pero es como, te dejamos que participes, no puedes ganar y si ganas, bueno, no te vamos a premiar, ¿no? Es como nos sacamos un problema de encima. The council has agreed to exclude male to female transgender athletes who have been through male puberty from female world ranking competitions. Dice la verdad son los estudios médicos y hay un montón de estudios que están donde dicen que existe una variación deportiva y otros dicen que no, y algunos tienen fundamentos para que sí, otros fundamentos para que no. Entonces la verdad que esto va a ir en el continuo cambio hasta que tengamos una resolución que no sé si será la final. ¿Viste las preguntas básicas que te hacen, tipo, ¿qué querés ser de grande? Y yo decía futbolista. Siempre, pero decidido, o sea, no había chance, no es que decía, uy, quiero ser bombero, futbolista. Nada, que hoy lo esté cumpliendo es lindo. Correr para mí es libertad, es lo que yo siento cuando voy corriendo. Puedo liberar mi mente, mi cuerpo y voy pensando en proyectos. Cuando era más chico, un entrenamiento habitual de judo era venir a hacer juegos y tipo juegos que te enseñan tipo muy bueno. Íbamos, nos arrastrábamos de una punta a la otra y eso ya te enseñan los desplazamientos y cosas así. Y bueno, en el momento vos por ahí pensás, bueno, estamos jugando, pero o sea, después lo ves de grande y decís, todo este tiempo estuvimos entrenando en realidad. Yo no la pienso tanto porque a mí a veces me queda de espalda el arco, es solamente darte vuelta y pegarle para donde salga. A veces tenés suerte y a veces no, pero por lo general me va bastante bien con eso. Ya la tengo más o menos cara a la situación. Es el deporte que me ha contenido siempre. Es el deporte al que le debo un montón.
Le debo el no haber hecho noches largas, el no haber caído en vicios bajos, el no haber podido caer en toda esa situación donde la sociedad, cuando te cierra puertas, busca a uno el escape, ¿no? Y a mí un poco que me salvó la vida. Crecí en un contexto donde faltaba la comida, mis compañeros o mis amigos del barrio, nos pasábamos jugando todo el tiempo para olvidarnos un poco la realidad básicamente. Decidí dedicarme de lleno, así que dije sí, creo que fue mitad de secundaria más o menos, que se me estaba haciendo difícil ya mantener las dos cosas. Me acuerdo que hablé con mi familia y hay un delirio, pero había decidido dejar el colegio, o sea, como ya dedicarme al fútbol de lleno y ese momento en el que yo dije, yo quiero jugar toda mi vida. O sea, mi espacio, mi lugar en el mundo es adentro de una cancha, es donde mejor me sale expresarme. Un poco entró en mi identidad de género más el año pasado, hace un año más o menos, donde me fui a San Luis a jugar en un equipo San Luis y me alejé bastante de mi entorno, de mi gente, todo muy nuevo y siento que hice como un hacia adentro enorme, enorme, enorme y dije, bueno, este malestar viene de malestar de no encontrarme en la cancha, de no disfrutarlo, de no disfrutar la vida más allá del fútbol. Sentí o lo identifiqué que venía por ese lado más que nada. Fue un poco hacerme cargo de decir, bueno, o sea, siempre fui Nico y ponerlo en palabras y decirlo en voz alta y hoy lo puedo disfrutar de otra manera también. El atletismo es pequeño, es decir, nos conocemos todos. Cuando yo empecé a hacerme conocida dentro, que era la primera chica trans que corría y todo, recibí muchísimo apoyo. El atletismo en sí me abrazó, pero la verdad que cuando empiezo a ganar carreras, cuando mis tiempos empiezan a mejorar, empezaron a querer ningunearme, dejarme sola y todo eso, porque sabía que por ahí yo corría más rápido que ellas. Entonces sabían que si había dinero de por medio, cuando se cruzan los intereses económicos es cuando la gente no son tan inclusivos. La Municipalidad de Quilmes organizó la carrera que se llama Carrera Quilmes y ahí fue mi percance con una atleta que iba a hacer podio, digamos. Y como yo le saqué el puesto, es ahí cuando se queja ella, que no quiere el otro puesto, que quería mi puesto.
En el atletismo soy bastante conocida. Es como, no sé, el cisne negro que anda corriendo. Fui el primer chico transgénero en ganar un torneo acá, nacional, en la ciudad de Concordia, en la categoría que me corresponde, que sería la masculina. Durante la transición estaba entrenando, pero después de que ya empecé a contarlo, dejé de venir a entrenar por una cuestión de que yo pensaba de que no iba a ser aceptado, ¿no? O iba a costar, o iba a ser un ambiente en el que ya no iba a seguir siendo divertido y un lugar donde me despeje, sino que yo sentía que iba a ser un lugar donde yo iba a venir y iba a estar incómodo pensando, no sé, como con las miradas y todo eso. En realidad, lo que pasó con la transición en mi adolescencia sucede que, llego al club, pero en el club nadie sabía que era una persona trans, que era una adolescencia trans. Entonces, era como que llegaba una nena más a entrenar y jugaba, pero bueno, para poderse federar había que llevar una documentación y demás que no existía. No, nunca dije realmente mi identidad de género por el miedo, ¿no? Por ese rechazo, por el que irán a decir. Y también el miedo de que me quiten la posibilidad de jugar. El momento de cuando me dice el coach, mirá Romina, tenés todas las capacidades para que te federes, sin saber que era una persona trans. Yo digo, bueno, sí, mañana te traigo todo. Me traen el carnet y fue como, estoy jugando o voy a jugar torneos oficiales realmente. Siempre, desde chiquito, yo sabía que era lo que quería, pero en ese momento tampoco sabía mucho eso de las personas trans y todo. Entonces, me levanté un día y dije, no, necesito cambiar mi vida, hacer algo por mí, y le dije a mi mamá que quería hablar con ella, todo. Se sentó conmigo, me escuchó y me dijo que estaba bien, que si era lo que yo quería, estaba ahí. Me ha tocado escuchar cada cosa, que también, sí, también no tanto por mí, sino yo pienso en mi familia también. Digan a mí una cosa porque yo sé cómo manejarme, pero también que escuche mi familia tampoco está tan bueno. O sea, los comentarios yo creo que eso está de más, ¿no? Pero bueno, es una cancha, sabemos que eso pasa. No quiero volver a sentirme incómodo, o sea, quiero, no sé, en el momento que yo decida volver a jugar y tener un equipo, decir, bueno, me siento bien adentro de la cancha, tengo buenos compañeros, no que me estén mirando raro, ni esas cosas, eso yo no quiero pasarlo de nuevo, así que prefiero
tomarme un descanso o dedicarme solamente al gimnasio. En el caso del vóley, por suerte tenemos una federación en donde nos dice que si tenemos nuestro DNI, podemos jugar y no hay ningún tipo de problema. Después, el resto de los otros deportes o el resto de las federaciones o asociaciones de otras disciplinas se rigen diferente. Las mujeres transgénero fuimos expulsadas de la lista de competencias internacionales. Hoy en día no tenemos lugar y no se está haciendo nada. Corren riesgo que si cambio el DNI no puedo participar más en fútbol femenino y me quedaría sin un espacio que a mí me hace muy feliz. Por ejemplo, Ivana hizo todo lo posible para que yo luche en la categoría masculina, que fue donde gané, y ahí tipo salí creo que en la página de La Nación. Y hizo todo lo posible para que yo luche en la categoría que me corresponde. La fuerza física de un chico de 55 kilos, siendo género femenino o género masculino, es exactamente igual. No varía. O sea, la variación pasa en el trabajo que uno le hace hacer en el gimnasio. El chico que hace trabajo de pesa y la niña que hace trabajo de pesa puede hacer exactamente lo mismo que un varón. O sea, la diferencia está en entre comillas, el género que uno le pone. No hay en ninguna parte de AFA que explique esta situación. Sí, al revés. Sí, para nuestras compañeras trans me dijeron como que no puedo participar, básicamente si soy masculino. Si en mi DNI aparece como masculino. Ahí está el problema. La federación en realidad es el CADA, que es el Centro de Deporte de Argentina, que todavía no pueden tomar, digamos, decisiones legales sobre la World Athletic. Y me preocupa la falta de interpretación de la ley, ¿no? La ley la ley integral de personas trans, o por lo menos la ley de identidad de personas trans, en donde niegan esa ley, ¿no? Al no dejarte jugar, están negando tu identidad, están negando tu derecho, están negando el derecho al deporte de una persona. Hola. Nada, es muy lindo que integrar y que esto, que se nos vea como somos mujeres, o sea, somos una mujer más en la cancha, no tenemos diferencia nosotras, se vio claramente en el partido, así que nada, yo estoy re contenta y muy feliz de que podamos todas jugar. Cuando yo genero la categoría, cuando yo pido una categoría para mí, es ahí cuando pude convivir con todas, porque no estoy robando un puesto a nadie y yo corro conmigo misma, que es lo que yo siempre digo. Mi tiempo de ayer es mi enemigo. Yo tengo que lograr bajarlo. Uno de los debates que hay en el judo sobre las personas trans en el deporte es la mención que hizo Paula Pareto una vez, que había que hacer una categoría aparte para las personas transgénero, como que luchen, pero aparte. Y es como, o sea, no, interpreto yo que no tiene sentido por una cuestión de que, primero que nada, en vez de incluir esa gente al deporte, los estás incluyendo. Y segundo, que tampoco es que vas a tener mucha competencia, porque no somos una mayoría, somos pocos, o sea, si fuese así en ese caso, yo no tendría con quién competir en muchos casos. Y nada, y qué suerte que no es así. Yo no estoy de acuerdo con eso. Participo, pero con otra categoría. Es decir, si yo salgo primera, salgo con la segunda, que es primera. Ella como primera y yo también. O sea, es como que yo estoy al lado de las chicas que... Porque no tengo competencia con mujeres transgénero hoy en día, porque no existen. Me encantaría, pero estoy sola. Que es o dejar un sueño o hacer el otro, claro, sí. Con el único club que tuve así trato fue solamente con Unión, porque después los otros era entrar y salir. O sea, iba a dar una vueltita ahí, veía que no era mi ambiente y ya.
viste, me pasa mucho este tiempo y que digo, bueno, dale, sigo. Como me propuse terminar hasta fin de año, ¿no? Con el torneo y después hay una angustia, un malestar que digo, yo quiero ser Nico en todas partes, o sea, yo quiero que me nombren como Nico, quiero tener mi DNI, quiero tener mis derechos, quiero poder operarme, quiero poder tomar las hormonas, sin que me digan, no puedes jugar más acá. Respecto a la relación entre hormonas y rendimiento deportivo, hay muchas cosas para decir. Principalmente lo que uno tiene que tener en cuenta es que la hormona masculina tiene un efecto muy importante sobre el músculo. Hay receptores a la hormona masculina en el músculo y esto empieza a ocurrir, por supuesto, en el momento de la pubertad, es cuando los testículos empiezan a fabricar hormona masculina. Y este efecto directo sobre el músculo va a provocar un aumento de la fuerza muscular, un aumento de la masa muscular y también una reducción de lo que se llama la masa grasa y un aumento en la densidad mineral de los huesos. Entonces esto obviamente hace que, sobre todo en los deportes que se requiere fuerza del cuerpo superior, como puede ser el básquet, puede ser el vóley, hay una ventaja deportiva de parte de las personas asignadas como varones y que tienen hormona masculina en relación con las personas asignadas como mujeres. Esto está bien determinado y no hay ninguna duda al respecto. Lo que ocurre con las mujeres trans o las personas asignadas como varones al nacer es que cuando uno ve los estudios que evalúan fuerza muscular, masa muscular y tejido graso previo a la terapia hormonal, son diferentes a los hombres cisgénero. Tienen ya de por sí una reducción en la masa muscular, una reducción en la fuerza muscular y un aumento en el tejido graso. Esto en realidad no se sabe la causa, puede haber múltiples causas. Se sospecha que también tienen una reducción en el contenido mineral de los huesos. Se sospecha que esto podría estar relacionado sobre todo con la menor tendencia a los deportes de alto impacto en la infancia y la adolescencia, los primeros años de la adultez, en el grupo de personas trans asignadas como varones al nacer. Ahora, ¿qué ocurre cuando uno inicia terapias de hormonización? También hay muchos estudios que evaluaron fuerza muscular, masa muscular, tejido graso en este grupo particular, que sería el grupo de conflicto respecto a los deportes, porque creo que no hay ninguna duda en que las personas asignadas como mujeres al nacer bajo terapia con testosterona pueden competir con su género autopercibido. De esto no se discute. Se discute qué ocurre con las personas asignadas como varones que pasaron por una pubertad masculina y que en este momento son mujeres trans o personas no binarias con terapia de feminización. Entonces, hay varios estudios que evaluaron cambios en la fuerza, en la masa muscular y en la masa grasa, y lo que se ve es que respecto a masa grasa y masa muscular habría cambios con la terapia hormonal, evaluándolos al año, 2 años y 36 meses, que más o menos los estudios que están publicados, no en la Argentina, sino en otras partes del mundo. Habría una reducción significativa de la masa muscular, habría un aumento significativo de la masa grasa, y no está muy claro si habría una reducción en la fuerza muscular, en el sentido de que hay estudios que encontraron una reducción baja entre el 5 y el 7% y otros no encontraron cambios significativos, como si el músculo tuviera una memoria independientemente de los niveles plasmáticos de testosterona, que es lo que también se discute un poco en este tema, ¿no? Ahora no hay ningún estudio publicado que haya evaluado atletas de alto rendimiento antes y después de la terapia hormonal, que es el punto débil que tenemos en la literatura. A los 26, 27 años, cuando llego en Argentina, yo realizo mi transición y eso implica un reemplazo de hormonas, es decir, de hormona masculina pasar a hormona femenina. Seguía mi tratamiento en el Hospital Fernández con una especialista en endocrinología, en salud transgénero. Pero ese tratamiento era muy invasivo para mí. Con el tiempo me empezó a doler el estómago, no podía tomar más gaseosa, café, me irritaba, sufría un montón y el precio era muy alto. Si bien hoy en día estoy haciendo mi tratamiento, pero muy leve, es decir, lo que a uno le hace bien. Pero si llegara a hacer lo que la World Athletics en su momento pedía, era muy peligroso para mí. Yo hice la reasignación de sexo, entonces primero me recuperé y luego de eso vine a entrenar con un
con un desarreglo hormonal tremendo. Entonces estaba como mega hinchada, me acuerdo cuando vine, era una pelotita. Y bueno, empecé a entrenar, me costaba muchísimo. Porque claro, después de que a veces vos te operás, sucede que te convertís en una persona, en mi caso, menopáusica. ¿No? Porque no tenés la fabricación natural de hormonas. Entonces, empezás con los calores, empezás con dolores articulares, te hinchás, te cansas mucho más. Entonces, si no tenés después una buena terapia hormonal, es complejo, es muy complejo. Hasta que pude regularizar ese tema hormonal y al año siguiente ya me federé. Que en ese entonces todavía no existía ninguna otra persona trans, por lo menos jugando en la Federación Metropolitana. Como que fue bastante tipo natural, porque siempre fue de entrenar mucho. Antes tenía más fuerza que ahora porque entrenaba mucho más. Y justo yo agarré las hormonas, empecé a inyectarme las hormonas en plena adolescencia. Así que tipo fue todo un conjunto, fue un desarrollo bastante natural. Y nada, tipo no hubo gran cambio, tipo, pero fue bastante normal. Suerte se me facilitó bastante el acceso porque creo que acá en Concordia el único lugar que se hace el tratamiento hormonal es acá en el Centro de Salud de La Bianca, que está acá al lado. Y bueno, entonces tipo como yo soy del barrio, fue tipo más fácil, pedí turno, todo. La verdad que los cambios que me trajo el tratamiento fueron tipo, me pusieron más que felices. Tipo, fue la redistribución de grasa en el cuerpo, que igual de por sí tipo yo estoy bastante en contextura física bastante igual porque todavía no había agarrado el desarrollo del lado femenino, entonces tipo bastante bien. Después la voz también, me empezó a salir más pelo. Veía, o sea, los primeros cambios que notaba yo decía sí, esto era lo que yo quería. Entonces no, o sea, en ese momento no me arrepentía de nada. Sí me dolían las primeras inyecciones porque lo que era fuerte había veces que eran 2 o 3 días que no podía a veces caminar por el mismo dolor del cuerpo. Pero bueno, yo decía, vale la pena. Imagínate, iba cada 2 semanas, o sea, no me alcanzaba a acomodar de lado y ya iba otra vez, pero bueno, era lo mejor. O sea, creo que el dolor más lindo pues la primera vez que yo me inyecté fue lo mejor que me pudo pasar. Nada, terminé la temporada, me tomé unas vacaciones, fueron unos 15 días más o menos donde no entrené, donde no hice nada. Y nada, me puse a pensar un poco en mi futuro, en relación al fútbol más que nada. Que nada, tenía como un par de dudas y nada, estuve pensando y decidí no seguir más en Vélez. Tomé la decisión de tampoco seguir en otro club, sino como nada, alejarme un poco de las canchas. Más que nada porque nada, encontré que tenía algunos deseos como muy pendientes y que nada, que se me iba a hacer muy complicado seguir con Vélez toda la temporada que arrancaba este año ya. Entonces, nada, decidí dejarlo y enfocarme más en mi transición. Más que nada de mi vieja que salió la idea. Yo se lo había planteado cuando nosotros lo hablamos y me dice, bueno, andá a hacerte el documento, andá a averiguar para hacerte los trámites y lo vamos viendo, me dijo. Y bueno, nada, yo fui con un amigo, me acuerdo que él me acompañó para preguntar solamente. Y me dice el chico, bueno, yo te lo hago ahora, dice. O sea, en mi tiempo, no, yo no había pensado ni nombre ni nada. Por eso salió, Marco salió en el momento nada más y se lo dije y quedó como jugador, por eso también me joden. Pero fue porque no tuve ni siquiera tiempo de ver qué nombre quería. Bueno, ahí empecé a hacer el cambio de documento entre todo, así que... Pero fue muy difícil igual, para mí, para hablar con ella, para saber qué era lo que yo quería, porque encima también, como te digo, no había mucha gente conocida como para tener una referencia o algo, o alguien con quien hablar. El proceso lo hice yo solo. Hasta que fue, bueno, más adelante lo encontré a Coti, me ayudó un montón. Más allá de la transición, de la acentuación y demás,
es lo que a uno le pasa por dentro. Es la lucha interna de decir, bueno, ¿qué soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me está pasando? Porque yo siempre digo lo mismo, o por lo menos yo lo veo así. Esto no es que vos te levantás un día y decís, mirá, qué lindo, hoy quiero ser trans. Si vos me preguntás a mí con 33 años si quería hacer esto, no, la verdad yo quería una vida fácil. Yo quería una vida tranquila, no quería bullying, no quería persecución, no quería todo esto. No es una elección, nacés con esto. El tema es lo que vos podés llegar a aceptar. Y cuando vos ya te aceptás, no es que vos llevas una propuesta a tu familia y decís, bueno, che, mira, tengo esto. ¿Me aceptan? No. Cuando vos te aceptás, ahí ya el mundo desaparece por completo y vos decís, bueno, loco, me implanto, soy esto. Me parece importante remarcar que el deporte es un derecho. ¿Por qué? Porque los gobiernos, la sociedad debe entender que es un derecho. Lo que más me motiva a mí es saber que no hay otras chicas trans que están corriendo hoy en día. Saber que yo soy la primera y la pionera que puede llamar a otras chicas y decir, mira chicas, si yo lo pude, ustedes también pueden hacerlo. Me llegan muchos mensajes respecto a muchos de compañeros, porque sí, se nombró mucho del primer varón, pero no soy el único. Siempre me llegaron mensajes buenos y de algunos otros chicos que por ahí no se animaron y, o sea, me preguntaban, yo les contestaba explicándole la situación, me preguntaban de las hormonas y todo eso y siempre traté de dar una mano lo que pude. Fue mucho más fácil para mí transitar el cambio de género en judo que en la escuela. Por una cuestión de que acá el judo tipo fue automático. Aparecí ya tipo todos dijeron, bueno, Elías, listo. Ya no había que discutir, era así y era así. La ley dice que, o sea, por más que no tenga el cambio de documento, si vos te autopercibís con ese nombre hay que usarlo. Un par de chicas que me escribieron felicitándome y que me admiraban que en algún momento de su vida se van a animar a hacer eso. Pero lo que pude entender de ellas es que hay muchas chicas que están sobreviviendo, no están viviendo. Como para hacer deporte necesitas tiempo, necesitas la cabeza en calma, necesitas tener cubiertas las necesidades básicas, es decir, tenés que tener techo, comida, trabajo, salud, y luego pensar en un momento ocioso de tu vida como para hacer deporte. Si miro para adelante y pienso en un sueño que todavía no lo puedo ver concreto, es una infancia trans haciendo deporte o por lo menos haciendo vóley.